Muerte repentina por meningitis del estudiante de 18 años, Christopher Valdez, ocurrida el pasado viernes en el sur de la Florida, ha creado una polémica sobre si un mejor actuar de los médicos habría podido evitar el rápido y fatal desenlace. El jueves pasado en su escuela, Christopher tuvo un fuerte dolor de cabeza y vomitó 2 veces. Desde California, su madre, Ana Valdez, que había padecido de meningitis hacía unos años, reconoció los síntomas y pidió al padre que le hicieran pruebas sobre la enfermedad en el hospital. Pero según el testimonio de Rick Valdez, el padre de Christopher, los médicos del Baptist Medical Plaza en Country Walk declinaron hacerle la prueba y le aseguraron que los síntomas y la rigidez al caminar de su hijo respondían a una enfermedad viral aguda. Christopher fue enviado a su casa con un tratamiento que no incluía antibióticos y esa noche su estado de salud se agravó tanto que fueron rápidamente al Hospital Jackson, pero lamentablemente el joven falleció. En medio del dolor por la muerte de su hijo, los padres de Christopher aseguran que su hijo tenía serias posibilidades de salvarse si los médicos del Baptist Medical Plaza hubieran aceptado sus sugerencias. Aquí tenemos al doctor José Antonio Cisneros, médico especialista en sistemas de información clínica y imagenólogo clínico. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor, nuevamente. Muchas gracias. Estamos en un caso, su comparecencia anterior tuvo que ver con la meningitis por las inyecciones de esteroides, que no tienen ninguna relación, usted me comentaba. Absolutamente ninguna. Pero es importante este segmento de servicio público a tantos padres que nos están viendo en este momento, un muchacho lleno de vida de 18 años en su escuela, en Coral Reef Senior High, empezó a mostrar los síntomas, como dice el reportaje, dolores de cabeza, rigidez en los músculos de la nuca, ¿no? Estos son los síntomas que un padre debe estar y una madre deben estar atentos. Así es, síntomas clásicos de meningitis. El caso infortunado de él fue que fue un cuadro de meningitis bacteriana, la cual es el menos frecuente en este caso de las infecciosas, ¿no? ¿Cómo se adquiere eso? Básicamente se adquiere por procesos de infección con gérmenes de carácter respiratorio. El neumococo es uno bastante común. De hecho, hay una vacuna para antineumocóquica que el CDC, el Centro para Enfermedades de Control Infeccioso, recomienda en aquellas áreas donde hay una alta incidencia de contaminación. Aunque este es un solo caso, ¿usted recomendaría que se vacunaran en esa escuela? Es una decisión que hay que discutir con los médicos, hay que ver también si ha habido otros estudiantes afectados en esa escuela. Es usualmente asociado a este grupo de edad, entre los... es más común la meningitis en los recién nacidos, pero en este caso en muchachos que están yendo a esa escuela es común, y el más común es la meningitis viral. ¿Cómo se cometió ese error de no ver decir que tenía un cuadro viral de gripe fuerte y no pensar en la meningitis? Bueno, no conozco los detalles y obviamente no está en el campo, digamos, especular sobre este caso en particular. Lo que sí es la diferencia entre la medicina agresiva y la medicina más bien un poco agresiva. La medicina agresiva tiende a pensar en lo peor, ordena una cantidad de exámenes, por supuesto que es más costosa. Si se hubiera abordado este caso en forma agresiva, probablemente hubiera estado indicado una punción lumbar, un estudio más imaginológico quizás para ver el cerebro, y una hospitalización para observarlo durante 24 o 48 horas para ver la evolución clínica de este caso. Aparentemente, por lo que ha sido reseñado en la prensa, esto no se hizo, se trató como un cuadro viral y evidentemente hubo un error en la apreciación del caso. Ese neumococo que está ¿dónde se...? En la vía respiratoria. Pero, ¿cómo se adquiere? ¿Puede estar en el aire? Está en todas partes. Está en todas partes, y como todo proceso infeccioso, no es nada más entrar en contacto con el agente infeccioso, es también estar susceptible a adquirir la enfermedad. Es una combinación de tus elementos de defensa, de tu sistema inmunológico y del contacto. El hecho de que su madre sufrió meningitis años anteriores y estaba en California, ¿no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. ¿No quedó ahí esa bacteria? No, en lo absoluto. En lo absoluto. Eso probablemente un contacto que él tuvo en la escuela, entró probablemente por vía respiratoria el germen, se asiló rápidamente en su sistema nervioso producto de la susceptibilidad inherente a él y se produjo el cuadro. ¿Qué peligro hay de las personas, corren los estudiantes, tanto de muchachas como muchachos y maestros que estuvieron en contacto con este muchacho en la escuela? El contagio no es muy frecuente, no es tan agresivo como en los casos de la meningitis viral. En la meningitis bacteriana se necesita un contacto más íntimo con la persona, un intercambio de secreciones, probablemente un beso, un intercambio de saliva de este tipo,
para que realmente se produzca un contagio. Y como te dijo, el hecho de que hayas entrado en contacto con la bacteria no necesariamente te enferma, sino que también depende de tu respuesta inmunológica. ¿Cuáles son las llamadas de alarma para los padres? La llamada de alarma es que en estos casos donde en verdad el individuo sufre un dolor de cabeza muy fuerte, hay un toque del estado general, hay fiebre, hay malestar y hay irritación del sistema nervioso que se caracteriza bien sea por irritabilidad, rigidez de cuello, trastornos de movimiento, sensibilidad a la luz, la llamada fotofobia. Todos estos elementos requieren que la persona vaya a una emergencia y que reclame la posibilidad de que sea atendido por un cuadro de meningitis. Finalmente, hablando de la otra meningitis, de la que hablamos en el programa anterior, se han encontrado 2 o 3 medicamentos más ligados a la meningitis infectada. Sí, evidentemente ha habido nuevos casos, pero eso está totalmente disociado de este caso en particular. Eso fue un caso por meningitis fúngica o por hongos y está relacionado a la contaminación de un lote de medicamentos que fue distribuido en los Estados Unidos. ¿Y que ha sido recogido? Ha sido recogido en su totalidad, pero es posible, como les dije, el proceso de incubación de los hongos es más lento, o sea que una persona puede haber sido inyectado con eso hace un mes, 2 meses, y puede pues lentamente evolucionar hacia un cuadro de meningitis eventualmente. Hay 15 muertos y 233 infectados. Así es, y usualmente el porcentaje de mortalidad en la meningitis viral y fúngica es en el orden del 10%. Doctor José Antonio Cisneros, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes.